Nepal hoy estalló inesperadamente con protestas de jóvenes, quienes ya derrocaron al gobierno actual y, sin exagerar, persiguen a los ministros por las calles. Desafortunadamente, las protestas ya han causado víctimas entre la población civil, aunque el primer ministro del país ya renunció. Las protestas actuales, conocidas como la Revolución de la Generación Z, sorprendieron a las autoridades. Protestas masivas estallaron en la capital de Nepal, Katmandú, ayer 8 de septiembre, y comenzaron después de que las autoridades bloquearon Facebook, la red social X, YouTube y alrededor de 20 redes sociales y mensajeros más. La razón oficial del bloqueo fue su negativa a registrarse en el país y someterse a la censura estatal. Antes de eso, en Nepal, por la misma razón, bloquearon TikTok y también, bajo el pretexto de combatir el fraude, bloquearon Telegram. Durante las protestas, jóvenes nepaleses irrumpieron y prendieron fuego al parlamento. Igualmente, hicieron lo mismo con la residencia del primer ministro y casas de altos funcionarios. Como resultado de los enfrentamientos con la policía, ya han muerto 21 personas y más de 400 han resultado heridas. Vamos a analizar juntos cómo el bloqueo de las redes sociales llevó a las protestas más sangrientas en la historia moderna del país. Me llamo Alexei Pechi, analicemos este tema juntos, pero antes quiero recordarles. El día salen reportajes noticiosos y analíticos sobre los principales acontecimientos mundiales para que estén al tanto de todas las noticias. Por eso les recomiendo suscribirse a este canal de YouTube y darle like a este video. Hoy, 9 de septiembre, el primer ministro de Nepal, Sharma Oli, renunció debido a los hechos de las últimas 24 horas, protestas antigubernamentales que dejaron 21 muertos. El primer día de protestas murieron 19 personas y hoy, 9 de septiembre, otras 2. Todos ellos fueron víctimas de enfrentamientos con la policía armada. Y en la declaración firmada por el primer ministro Oli, se dice que él renuncia para allanar el camino hacia una solución constitucional a la crisis surgida. A pesar de que el gobierno de Nepal cedió ante los manifestantes y levantó la prohibición de todas las redes sociales, que fue la causa del inicio de las protestas, la ira hacia las autoridades no disminuye. Y hoy, martes, los manifestantes volvieron a reunirse frente al edificio del Parlamento y en otras zonas de la capital, a pesar del toque de queda declarado. Además, ya circulan en las redes imágenes donde los nepaleses persiguen por las calles y golpean a los ministros. También se informa que el martes las residencias del primer ministro Oli, la residencia del ex primer ministro del país, Sher Bahadur Deuba, y de varios otros políticos conocidos fueron atacadas y sufrieron actos de vandalismo. Y también se cometieron ataques contra las sedes de varios partidos políticos. El aeropuerto internacional de Katmandú está parcialmente cerrado, según la Autoridad de Aviación Civil. Y, según informó la prensa nepalesa citando al ministro de Comunicaciones Prithvi Subbu Gurung, la decisión de levantar la prohibición se tomó la noche del lunes. En respuesta a las demandas de la generación Z, que ya se ha convertido en un nombre común para la verdadera revolución juvenil de Nepal, el acceso de los nepaleses a todas las redes sociales populares fue bloqueado en los últimos días después de que la Corte Suprema del país ordenara al gobierno bloquear 26 redes sociales populares en el mundo y en Nepal. Si no se registran en el Ministerio de Comunicaciones en un plazo de 7 días y no aceptan la supervisión total del contenido por parte del gobierno. Bajo la palabra monitoreo se esconde otra palabra, censura total del contenido en las redes sociales. Y ninguna de las redes sociales más populares quiso registrarse y le negó al gobierno de Nepal la censura. Las autoridades explicaban sus decisiones respecto a las redes sociales por la necesidad de combatir las noticias falsas, el discurso de odio y el fraude en línea. Por cierto, en Rusia ahora aseguran exactamente lo mismo, que bloquean o ralentizan el funcionamiento de las redes sociales precisamente para luchar contra el fraude, y para eso incluso crearon su propio mensajero soberano. Pero en Rusia, por supuesto, nadie protesta contra esas medidas del gobierno de Putin. Es importante saber quién gobierna en Nepal. Y esto muestra claramente la verdadera brecha entre los jóvenes, la generación Z y la vieja ideología. El gobierno de Nepal formó una coalición de las principales fuerzas políticas: el Partido Comunista,
que allá se llama Partido Marxista-Leninista, y el Congreso Socialdemócrata de Nepal, junto con la participación de otros dos partidos. Y el ex primer ministro KP, que renunció, Sharma Oli, y el ministro de Comunicaciones Prithvi Subha Gurung, ambos son comunistas, al igual que otros 7 de los 22 miembros del gobierno. No solo son comunistas, son marxistas, leninistas. ¿Cómo empezó todo esto? Miles de manifestantes salieron el lunes a las calles y al Parlamento en Katmandú para protestar contra la prohibición de Facebook, X y YouTube en el país. También por el descontento general con las autoridades. Las autoridades intentaron dispersar a la gente usando cañones de agua, porras y balas de goma. Pero en realidad, desde el viernes de la semana pasada, los usuarios de Nepal han tenido dificultades para acceder a las plataformas populares, aunque algunos usan VPN para saltarse la prohibición. Claro, se puede hablar de ideología, pero los nepaleses también le dan un uso más práctico a las redes sociales. El asunto es que el acceso libre a Internet y, lo que es importante, a las redes sociales es sumamente importante para la industria turística de Nepal, que representa la mayor parte de los ingresos del país. Es decir, como mínimo hay que promocionar el turismo utilizando las redes sociales. En Nepal, millones de personas usan las redes sociales. La plataforma más popular se considera Instagram. Según los usuarios, las redes sociales no solo son para entretenimiento o noticias, sino sobre todo para negocios. Los manifestantes portaban pancartas con lemas como «Basta» y «Terminemos con la corrupción». Muchos manifestantes dijeron que protestaban contra los métodos autoritarios de sus autoridades. Según ellos, el gobierno está sumido en la corrupción y no cumple sus promesas de resolver los problemas económicos del país. Muchos manifestantes admitieron que la prohibición de redes sociales fue solo la gota que derramó el vaso y motivo de protesta masiva, pero no la única causa. La razón principal es la corrupción de los comunistas. Dicen que la prohibición de las redes sociales tenía como objetivo silenciar a los nepaleses, por eso la gente vino para que su voz se escuchara contra la injusticia, y seguirán haciéndolo hasta que haya cambios. Y el hecho de que desbloquearon las redes sociales no es motivo para dejar de protestar. Y se informa que la manifestación del lunes comenzó bastante tranquila y la gente solo coreaba sus demandas, pero cuando enviaron a la policía armada contra los manifestantes, estos se activaron más. Algunos saltaron la cerca del Parlamento e intentaron entrar, mientras otros sacaron bombas de humo. La policía declaró que los agentes pasaron a la acción activa después de que los manifestantes actuaron. Y el momento revelador es que en uno de los hospitales de Katmandú, a donde llegaron muchos heridos, los manifestantes denunciaron que el gas lacrimógeno de la policía llegó hasta el hospital. Y esto dificultó mucho el trabajo de los médicos. Unas horas después de que comenzaron los disturbios, un representante de la administración del distrito de Katmandú informó que en algunas zonas de la capital se impuso toque de queda, en particular en el Parlamento. Bueno, y esto se convirtió en otro punto de inflexión, ya que después de esto las autoridades sacaron a las calles unidades armadas del ejército de Nepal. Después de esto, las autoridades de Nepal prohibieron a las personas salir a las calles en los distritos de Katmandú, Lalitpur y Bhaktapur. Al ver que eso no ayudó, las autoridades restauraron el acceso a redes sociales esperando que la gente se dispersara. Sin embargo, esto no llevó al fin de la protesta. Sus participantes continuaron quemando llantas y bloqueando caminos en Katmandú. Las personas que salieron a las calles exigieron la renuncia total del gobierno, debido a la corrupción y los problemas económicos. El ejército nepalí comenzó la evacuación de los miembros del gobierno desde la residencia utilizando helicópteros. Los funcionarios planean abandonar ahora la capital de Nepal, pero los manifestantes intentan impedirlo. En el aeropuerto prenden bengalas y lo difunden en redes sociales. A usar drones y punteros láser para interferir con cualquier aeronave. Actualmente el aeropuerto de Katmandú está cerrado. Y aquí hay otro episodio interesante que menciona la publicación India Today. Y resultó que el primer ministro del país, Sharma Oli, al principio se negaba a renunciar y se dirigió al comandante del ejército de Nepal, el general Ashok Rajesidel, y le pidió que asumiera la responsabilidad de las protestas que se salieron del control de las autoridades. Que el general diga que es culpable y así el poder sigue igual.
El general respondió que el ejército solo estabilizaría el país si Sharma Oli se retiraba del escenario, pero en realidad el general en parte se puso del lado del pueblo y Oli finalmente renunció. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Dejen sus opiniones y conclusiones en los comentarios, suscríbanse, activen la campanita y no olviden su like. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos.